El supermercado abría temprano, con luces blancas y olor a pan recalentado. A esa hora, la fila avanzaba lenta. Él sostuvo una cesta vacía y una tarjeta gastada. Cuando llegó a la caja, la pantalla pitó y quedó en silencio. El gerente se acercó, traje gris, sonrisa corta. Tomó la tarjeta, la miró frente a todos y habló alto. «Si tiene saldo, le pago el doble», dijo, y algunos rieron. Él bajó la vista. En el suelo, sus zapatos rotos dejaban pasar el frío. La cajera esperó sin decir nada. El gerente repitió la frase, más despacio, como si enseñara. Él pensó en el billete arrugado del alquiler y en la foto doblada de su hija en el bolsillo. No respondió. Firmó un recibo vacío y devolvió la cesta. El gerente hizo un gesto final, satisfecho, y volvió a su oficina. Afuera, el sol seguía igual. Él caminó hasta el banco de la esquina y se sentó. Respiró hondo. El día parecía estable otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Antes de ese día, su vida había tenido una forma reconocible. No cómoda, pero clara. Se levantaba antes del amanecer, cuando Madrid aún estaba oscuro y el metro olía a metal húmedo. Vivía en un piso pequeño en Vallecas, cuarto sin ascensor, paredes con marcas antiguas de muebles movidos muchas veces. La rutina comenzaba con café barato y pan duro, siempre el mismo vaso desconchado. Salía con una carpeta azul bajo el brazo, donde guardaba papeles doblados con cuidado. Había trabajado durante años como técnico de mantenimiento. No era un oficio visible, pero sostenía cosas. Arreglaba calderas, revisaba cuadros eléctricos, cambiaba piezas gastadas. Empezó joven, después de dejar los estudios para ayudar en casa. Su padre enfermó pronto y la pensión no alcanzaba. Aprendió mirando, escuchando, equivocándose. Guardaba aún el primer contrato, firmado en una oficina estrecha cerca de Atocha, con fecha escrita a mano y sello borroso. Durante más de una década, cumplió horarios largos. Entraba cuando otros dormían y salía cuando las persianas ya estaban bajadas. Los sábados también. Los domingos a veces. Con ese salario pagó alquileres, libros escolares, zapatos que crecían cada año. Su hija aprendió a montar en bicicleta en un parque seco, con una rodilla siempre raspada. Él sostenía el sillín y corría detrás, sin soltar hasta que ella gritaba que ya podía sola. La fe estaba presente entonces, sin ruido. Iba a misa temprano, cuando el templo estaba casi vacío. Se sentaba atrás. No pedía cosas grandes. Daba gracias por llegar a fin de mes. Encendía velas por los enfermos. Guardaba una estampa pequeña en la cartera, doblada por el uso. No hablaba mucho de eso. Era una costumbre heredada, como cerrar la puerta con doble vuelta. Los años trajeron cambios lentos. La empresa se vendió. Llegaron nuevos jefes, nuevas normas, nuevas listas. Él siguió, adaptándose. Firmó renovaciones temporales, aceptó turnos partidos, guardó cada nómina en la carpeta azul. En una de ellas la cifra bajó sin explicación. Preguntó. Le dijeron que era un ajuste. Aceptó. El alquiler subió ese mismo año. Cambió de supermercado. Compró marcas más baratas. Luego vino el accidente. No fue grave para los informes, pero sí para el cuerpo. Una caída desde una escalera, una mano mal apoyada. La muñeca nunca volvió igual. Siguió trabajando, con dolor. Tomaba pastillas sin decirlo. Un día no pudo girar una llave. Otro técnico terminó el trabajo. La empresa tomó nota. Al poco tiempo no renovaron. El despido llegó por carta. Fecha clara. Firma impresa. Indemnización mínima. Guardó el sobre. No protestó. Pensó que encontraría algo pronto. Actualizó el currículum en un locutorio, pagando por minutos. Imprimió copias. Caminó barrios enteros. Dejó papeles en portales, talleres, almacenes. Algunos prometieron llamar. No llamaron.
El ahorro duró menos de lo esperado. El alquiler consumía casi todo. Vendió herramientas. Primero las duplicadas, luego las buenas. La caja de metal quedó vacía. La carpeta azul empezó a adelgazar. Su hija se fue a vivir con su madre, en otra ciudad. Fue un acuerdo silencioso. Mejor así, dijeron. Él asintió. Guardó su habitación cerrada. La fe empezó a cambiar de lugar. Seguía entrando a la iglesia, pero ya no se sentaba. Caminaba, miraba el suelo. Las velas le parecían caras. A veces no entraba. Pasaba de largo. Los domingos se llenaron de ruido sin sentido. La radio encendida para no pensar. El tiempo se volvió espeso. Los meses se contaron por recibos impagados. El del agua, el de la luz. Llegaron avisos. Letras rojas, fechas límite. Pidió prórrogas, firmó compromisos. En una libreta anotaba cifras, siempre a lápiz. Borraba, volvía a escribir. El banco rechazó una solicitud. El funcionario habló despacio con palabras medidas. No había historial suficiente, dijo. Él mostró papeles. No sirvió. Un invierno especialmente frío, la caldera dejó de funcionar. Durmió con abrigo. La humedad subió por las paredes. Aparecieron manchas. El casero llamó. Hablaron de pagos. Él explicó. El casero escuchó. No prometió nada. Acordaron un plazo corto. Firmaron un papel simple sin testigos. Buscó trabajos esporádicos, mudanzas, repartos, limpiezas nocturnas. Pagaban en efectivo. Poco. Aceptó todo. El cuerpo respondía menos. La muñeca dolía siempre. Caminaba más despacio. Evitaba mirarse en los escaparates. Se reconocía menos. La carpeta azul ahora guardaba avisos y solicitudes rechazadas. El contrato antiguo parecía de otra vida. La foto de su hija seguía en el bolsillo, más doblada. A veces la sacaba en el metro. Pensaba en llamarla. No llamaba. No quería explicar. El día del supermercado no fue especial en su agenda. Era uno más. Tenía calculado comprar pan, leche, algo para la cena. Había contado las monedas antes de entrar. Pensó que alcanzaría. La tarjeta era un último intento. No esperaba palabras, menos risas. Todo lo perdido tenía peso, porque había sido sostenido durante años. No era una caída rápida, fue un desgaste continuo. Cada decisión pequeña había tenido sentido. Cada renuncia, cada silencio. Por eso dolía, no por orgullo, sino por memoria. Tal vez quien lee también ha guardado papeles que ya no sirven, o ha confiado en una estabilidad que se fue sin aviso. Si quiere puede compartirlo con calma en los comentarios, como quien deja algo sobre la mesa y se sienta un momento. Después de aquel día, nada se rompió de golpe. Todo siguió. Esa fue la forma del desgaste. Se levantaba a la misma hora, aunque ya no había prisa. El despertador sonaba y lo apagaba sin pensar. El café seguía siendo barato. El vaso seguía desconchado. A veces olvidaba beberlo y lo encontraba frío más tarde, intacto sobre la mesa. Las mañanas se parecían entre sí. Abría la ventana unos centímetros. Miraba la calle sin buscar nada. Bajaba las escaleras despacio, contando los escalones por costumbre. Caminaba hasta la plaza cercana. Se sentaba en el mismo banco. Observaba a la gente pasar. Carritos, mochilas, prisas ajenas. Nadie lo miraba. Eso era nuevo y antiguo a la vez. El día se organizaba en pequeñas tareas sin importancia. Revisar el buzón, aunque casi siempre estaba vacío. Ordenar papeles que ya estaban ordenados. Doblar la ropa limpia con cuidado excesivo. Guardarla, sacarla, volver a guardarla. El tiempo se llenaba así, sin peso real. La iglesia quedó fuera de la rutina, no por decisión clara. Simplemente dejó de pasar. Los domingos eran iguales a los lunes. La radio sonaba de fondo. Voces que hablaban de cosas lejanas. Noticias que no cambiaban nada. Apagaba cuando le molestaban.
El silencio tampoco traía descanso, pero al menos no pedía atención. Comía poco, no por falta absoluta, sino por costumbre nueva. Un plato sencillo al día bastaba. A veces pan con algo, a veces solo pan. El cuerpo se adaptó. El hambre dejó de avisar fuerte. Se volvió un murmullo constante, fácil de ignorar. Las tardes eran largas. La luz entraba oblicua por la ventana. El polvo se hacía visible. Lo limpiaba sin prisa. Cada movimiento era lento, medido. La muñeca dolía, pero ya no protestaba. El dolor se había integrado, como un ruido fijo que deja de notarse. Salía a buscar trabajos ocasionales, pero sin urgencia real. Caminaba por los mismos barrios, miraba carteles viejos. Algunos ya no estaban, otros se repetían. Entraba en locales pequeños. Preguntaba con voz baja, le decían que no. Asentía, agradecía, salía. No había decepción clara, solo continuidad. Las noches llegaban temprano. Se acostaba con ropa. El abrigo hacía de manta. La caldera seguía sin funcionar. El frío se acomodó en el cuerpo. Dormía a ratos. Se despertaba varias veces. Miraba el techo. Contaba respiraciones. Pensaba en cosas prácticas. Nunca en grandes preguntas. La habitación de su hija permanecía cerrada. No entraba. Limpiaba el pasillo. Evitaba la puerta. La foto seguía en el bolsillo, pero la sacaba menos. No porque doliera más, porque ya no sabía qué hacer con ese recuerdo. Guardarlo era suficiente. El teléfono sonaba poco. Cuando sonaba era publicidad, colgaba sin hablar. No llamaba a nadie, no quería explicar su estado, tampoco pedir. La soledad no era un golpe. Era una presencia constante, como el clima, algo con lo que se aprende a vivir sin discutir. Un día dejó de anotar cifras. La libreta quedó en blanco en las últimas páginas. El lápiz perdió punta. No lo afiló. Las cuentas ya no se movían. Todo estaba en pausa. No había decisiones urgentes, solo espera sin objeto. El cuerpo empezó a reflejar ese ritmo. Caminaba encorvado. Se cansaba rápido. Se sentaba más. El espejo mostraba un rostro más delgado. Ojos apagados. No se reconocía del todo, pero tampoco le sorprendía. Era una versión coherente con los días. A veces recordaba el comentario del gerente. No con rabia, como una frase suelta que vuelve sin emoción. La repetía mentalmente. Perdía fuerza. Se convertía en sonido sin sentido. Ya no era una herida abierta. Era parte del paisaje. Los objetos perdieron valor simbólico. La carpeta azul estaba casi vacía. La guardaba en el armario. No la abría. Las herramientas vendidas no se echaban de menos. Habían cumplido su función. Todo parecía haber cumplido ya su función. La fe, si seguía ahí, estaba quieta. No se había ido del todo. Tampoco actuaba. Era como un mueble antiguo que no se usa pero no se tira. Sabía que existía. No la tocaba. No la cuestionaba. Simplemente no estaba en uso. Algunos días pasaban sin palabras. Podía no hablar con nadie durante horas. La voz se volvía áspera cuando la usaba. Se acostumbró al silencio. Descubrió que no exigía respuestas. Solo ocupaba espacio. El mundo seguía funcionando. Autobuses llenos, tiendas abiertas, ruidos normales. Él caminaba dentro de eso como una sombra estable. No molestaba, no pedía, no esperaba. Era una forma de estar. En ese apagamiento lento no hubo decisiones finales ni gestos dramáticos. Solo repetición, solo aceptación parcial. El tiempo avanzaba sin empujar, y en ese avanzar callado incluso una mirada silenciosa de comprensión podía sentirse suficiente. El día en que tocó fondo no tuvo marca especial. No hubo aviso. Se levantó tarde. El despertador llevaba horas apagado. La habitación estaba fría. El aire no se movía. Permaneció sentado en la cama sin vestirse. Miró el suelo. Pensó que no había nada urgente. Fue al baño.
El espejo devolvió una imagen cansada. No apartó la mirada. No buscó corregir nada. Se lavó la cara con agua fría. No sintió alivio. Se secó con una toalla áspera. Volvió a la habitación. Se sentó otra vez. No salió esa mañana, tampoco al mediodía. El banco de la plaza quedó vacío sin él. La calle siguió igual. Nadie notó la ausencia. La luz avanzó por la pared y luego se fue. El tiempo cumplió su función sin resistencia. En la cocina, el pan estaba duro. Lo partió con la mano. Masticó despacio. No tenía hambre. Comió por costumbre. Bebió agua del grifo. El vaso seguía desconchado. Lo dejó en el fregadero sin lavarlo. Pensó en buscar trabajo. No se levantó. Pensó en llamar a alguien. No tomó el teléfono. Pensó en la iglesia. No se movió. Cada pensamiento llegaba y se iba sin empujar. No había fuerza detrás. El frío se hizo más evidente por la tarde. Se puso el abrigo dentro de casa. Se sentó cerca de la ventana cerrada. Miró el reflejo del vidrio. Afuera, la vida seguía. Dentro todo estaba detenido. Por primera vez, no intentó sostener nada. No revisó papeles. No ordenó. No limpió. Dejó que el polvo quedara donde estaba. El silencio ocupó el espacio completo. No era pesado, era denso. Cerró los ojos un momento. No rezó, no pidió, no se quejó. Pensó una frase simple sin emoción. No puedo más. No la repitió. No la analizó. La dejó pasar como un dato. Recordó a su hija sin imágenes claras, solo la idea de que existía en otro lugar. No sintió culpa fuerte, tampoco alivio. Aceptó que no podía estar allí. Aceptó que no podía explicar nada. Aceptó que no podía arreglarlo. El cuerpo se sentía vacío, no ligero, vacío, como una habitación después de una mudanza. Quedaban marcas en las paredes, pero no muebles. Se reconoció en esa imagen sin sorpresa. Se levantó para ir al baño otra vez. Caminó lento. Se apoyó en la pared. La muñeca dolió más que de costumbre. No reaccionó. El dolor tampoco exigía atención. Todo estaba al mismo nivel. Regresó al cuarto y se acostó vestido. Miró el techo largo rato. Las manchas eran conocidas. Podía seguirlas con la vista. No había pensamientos largos, solo fragmentos, frases cortas. Ninguna llevaba a otra. En algún punto, dejó de contar el tiempo. No sabía si era tarde o temprano. No importaba. La noche llegó sin anuncio. No encendió la luz. Permaneció a oscuras. El frío subió desde el suelo. Allí, sin ruido, sin expectativa, entendió algo sin formularlo. No había salida visible, tampoco la buscaba. No era desesperación, era agotamiento completo. Una pausa sin intención de continuar. No se dijo que todo había terminado. No se dijo nada. Simplemente dejó de sostener el día, como quien suelta un peso porque las manos ya no responden. Respiró despacio. El aire entraba y salía sin dificultad. El cuerpo seguía funcionando. Eso era todo. No había sentido añadido, no había explicación, solo presencia mínima. En ese punto no había luz. Tampoco preguntas. No había milagros posibles porque no había expectativa. Era un fondo tranquilo, plano, definitivo. Un lugar interior donde no se espera nada y no se huye de nada. Se quedó allí, quieto, sin nombre para lo que pasaba, sin intención de moverse. Y en ese detenerse absoluto, el mundo no exigía más. Salió de casa al día siguiente sin un motivo claro. No llevaba carpeta, no llevaba rumbo. Caminó por calles conocidas hasta que dejaron de serlo. El cuerpo se movía por inercia. El frío seguía presente, pero ya no molestaba. Cruzó una avenida y bajó hacia una zona de talleres cerrados. Se sentó en un bordillo para descansar. Fue entonces cuando notó una presencia cercana. No ruido, no saludo. Alguien se sentó a su lado, a una distancia correcta. Un hombre común. Abrigo oscuro, manos limpias, mirada tranquila.
No parecía apurado, tampoco curioso. Simplemente estaba. Permanecieron así unos minutos. El tráfico pasaba detrás. El viento movía papeles en el suelo. El desconocido habló primero, con voz baja. Dijo que ese banco no era cómodo. No era una queja. Era una observación simple. Él asintió sin mirarlo. El hombre señaló su muñeca con un gesto leve. Dijo que no había sanado bien. No preguntó. Afirmó. Él giró la cabeza por primera vez. La muñeca estaba cubierta. No había razón para saberlo. No respondió. El desconocido continuó. Dijo que había sido una caída, no un golpe directo. Dijo que ocurrió mientras trabajaba. Dijo que siguió usando la mano cuando debía parar. Las palabras eran pocas, precisas, sin juicio. Él sintió una incomodidad seca, sin emoción clara. Quiso preguntar cómo lo sabía. No lo hizo. El silencio volvió. El hombre sacó una botella pequeña de agua. Bebió. Ofreció. Él negó con la cabeza. El desconocido no insistió. Después mencionó una carpeta azul. Dijo que había sido importante durante años. Dijo que ahora estaba guardada. No dijo dónde. No hacía falta. Él sintió un leve temblor en el pecho. No miedo, reconocimiento. El hombre no lo miraba fijo. Observaba la calle. Dijo que los papeles pesan cuando representan tiempo. Dijo que cuesta soltarlos. No explicó más. No parecía esperar respuesta. Se levantaron y caminaron juntos sin decidirlo. Entraron en una cafetería pequeña. El local estaba casi vacío. El desconocido pidió 2 cafés. Pagó sin mostrar prisa. Eligieron una mesa al fondo. El ruido era bajo. El café llegó. El vapor subió despacio. El hombre dijo que él solía tomarlo sin azúcar. Dijo que ahora ya no importaba. Él miró la taza. Era cierto. No había pensado en eso en meses. Hablaron poco, o más bien habló el desconocido. Mencionó la escalera del accidente, el peldaño flojo, el aviso que nadie puso, la carta de despido con firma impresa, el sobre guardado en un cajón, el alquiler subido sin aviso previo. Cada detalle era exacto, sin énfasis. Él escuchaba, no interrumpía, no se defendía, no corregía. El desconocido no preguntaba por sentimientos, solo nombraba hechos, como quien ordena una mesa sin mover los objetos. En un momento, el hombre dijo que había vendido herramientas buenas. Dijo que dolió más vender las que usaba siempre. Dijo que la caja quedó vacía. Él cerró los ojos un segundo, asintió. El desconocido se quedó en silencio largo rato. Bebió su café. Miró por la ventana. Afuera, alguien barría la acera. El gesto era lento y constante. Dijo que barrer no elimina todo, solo deja espacio. Luego preguntó algo por primera vez. Preguntó cuándo fue la última vez que sostuvo la bicicleta de su hija. No añadió nada más. La pregunta quedó suspendida. Él sintió un nudo en la garganta. No habló. La imagen apareció sola. El parque seco. La carrera corta, la risa, el momento exacto de soltar. Bajó la mirada. Las manos temblaron apenas. El desconocido no reaccionó. Esperó. No tocó la mesa. No tocó su brazo. La espera no presionaba. Era firme. Después dijo que no todo lo que se suelta se pierde. Dijo que algunas cosas cambian de forma. No lo explicó. No sonaba a consuelo. Sonaba a dato. Pagaron y salieron. Caminaron un tramo más. El cielo estaba gris claro. No llovía. El hombre señaló un edificio viejo y dijo que allí había trabajado una vez. Dijo que el cuadro eléctrico estaba mal rotulado. Dijo que nadie lo había arreglado después. Él recordó ese lugar. No sabía que alguien más lo sabía. Llegaron a una esquina. El desconocido se detuvo. Dijo que no siempre se recibe respuesta cuando se está cansado. Dijo que a veces solo aparece alguien que nombra lo que existe. No levantó la voz. No miró alrededor. Se despidieron sin promesas, sin intercambio de datos.
El hombre se fue por una calle lateral. Caminó normal. No se volvió. Él se quedó quieto. No sintió alivio inmediato. Tampoco esperanza clara. Sintió algo distinto. Una tensión ordenada. Como si alguien hubiera alineado piezas internas sin moverlas del lugar. Caminó de regreso a casa. El trayecto fue el mismo de siempre, pero más corto. Entró. Se quitó el abrigo. Se sentó. La habitación seguía fría. El silencio era el mismo, pero ahora tenía bordes definidos. Pensó en lo dicho, en lo no dicho. No buscó explicación, no intentó darle sentido. Simplemente dejó que estuviera. Esa noche durmió un poco más seguido. No soñó. Al despertar, recordó la pregunta sobre la bicicleta. No respondió. No hacía falta aún. El día siguió, y algo sin nombre había comenzado a estar presente. El encuentro no terminó en la esquina. Continuó por dentro durante días. No volvió a ver al desconocido. Tampoco lo buscó. Las frases regresaban solas, sin orden. No como recuerdos, sino como hechos que pedían lugar. Él no los rechazaba. Tampoco los seguía. Escuchaba. Una mañana abrió el armario y sacó la carpeta azul. La colocó sobre la mesa. No la abría desde hacía meses. Pasó la mano por la tapa. El cartón estaba blando en las esquinas. Dentro, los papeles seguían doblados igual. Contratos viejos, nóminas, cartas, avisos, nada nuevo. Todo exacto. Leyó despacio. No buscaba errores. No buscaba culpables. Leyó fechas, firmas, cantidades escritas con letras pequeñas. Reconoció su propia firma más firme en los primeros documentos, más temblorosa en los últimos. No pensó en injusticia, pensó en continuidad. Recordó una decisión antigua, aceptar un turno extra cuando el cuerpo ya no respondía, decir que sí cuando debía decir basta. No fue heroísmo, fue miedo, miedo a perder lo poco estable. Nadie se lo pidió, él lo eligió. Lo vio con claridad, sin reproche. Otra escena apareció. El día en que no reclamó la reducción de sueldo. El encargado habló rápido. Dijo que era temporal. Él asintió. No quiso parecer problemático. No fue engaño completo. Fue silencio compartido. Eso también tuvo consecuencias. Pensó en su hija, en la llamada que no hizo cuando empezó a fallar la muñeca. No quiso preocuparla. No quiso mostrarse débil. Eligió callar. El silencio protegía a corto plazo. Después se paró. No fue abandono. Fue decisión incompleta. Cada recuerdo llegaba con un dato preciso. Un lugar, una hora, un objeto. No había acusación. Tampoco absolución. Era una enumeración tranquila de actos y omisiones. Él no discutía. No explicaba. Escuchaba. Comprendió algo sin palabras grandes. No todo lo perdido vino de afuera. Hubo empujes externos, sí, pero también hubo elecciones pequeñas, repetidas, hechas desde el cansancio. No eran pecados espectaculares. Eran desvíos mínimos, aceptados, normalizados. La figura del desconocido se hizo más clara sin aparecer. La forma de nombrar sin presionar, de saber sin exhibir, de estar sin ocupar espacio. Entendió que no había venido a rescatarlo del mundo, sino a devolverle su historia completa. Una tarde, volvió a la cafetería. Se sentó en la misma mesa. Pidió café sin azúcar. Lo bebió despacio. Nadie más se sentó frente a él. No esperaba a nadie. Repasó mentalmente la pregunta sobre la bicicleta. El momento de soltar. No la caída. El instante previo. El miedo a que no pudiera. La decisión de confiar. Aceptó algo difícil. Había dejado de soltar muchas cosas por miedo. Trabajo, control, imagen, incluso fe. La había guardado para no perderla. Así se volvió inmóvil. No la había negado. La había congelado. No hizo promesas. No formuló cambios grandiosos. Simplemente reconoció la verdad de su recorrido. Sin adornos, sin excusas. Eso fue suficiente por ahora.
Esa noche habló en voz baja por primera vez en semanas. No fue una oración aprendida, fue una frase corta. Dijo que ya no sabía sostener. Dijo que estaba cansado de decidir solo. No pidió soluciones. No pidió señales. Solo dejó la frase en el aire. Al día siguiente llamó a su hija. No explicó todo. Dijo que estaba mejor de ánimo. Dijo que pensaba ir a verla cuando pudiera. Escuchó su voz. No lloró. No prometió fechas. Acordaron hablar de nuevo. Revisó el papel firmado con el casero. Vio la fecha límite. Decidió ir a hablar antes de que venciera. No para implorar, para decir la verdad completa. Preparó las palabras sin dramatismo. Hechos, plazos, posibilidades reales. Mientras caminaba hacia la cita, recordó otra escena olvidada. Años atrás, había arreglado gratis una caldera a una anciana porque no podía pagar. No lo había contado nunca. No lo pensó como mérito. Simplemente ocurrió. Esa acción también formaba parte de su historia. No todo había sido miedo. La verdad era más amplia de lo que creía. Incluía fallos y gestos justos, decisiones torpes y actos silenciosos. Al aceptarla completa, algo interno dejó de tensarse. No sintió euforia. Sintió orden. Como cuando se despeja una mesa y se ve la superficie real. Nada brilla. Todo está a la vista. Entendió, sin necesidad de nombrarlo, quién había sido el desconocido. No como idea religiosa, como presencia concreta que conocía sin invadir. No necesitó decir su nombre. Lo reconoció por la forma de devolverle la verdad sin destruirlo. Se sentó en casa y abrió la ventana. Entró aire frío. No la cerró enseguida. Dejó que el cuarto se ventilara. El polvo seguía allí. No lo limpió aún. Había tiempo. Pensó que estas historias contadas con pausa y atención existen para quienes valoran el silencio entre palabras y la profundidad sin ruido, y esa idea le resultó natural, sin necesidad de afirmarla. La verdad no le dio respuestas inmediatas. Le dio base. Desde ahí cualquier paso sería distinto, no más fácil, más honesto. Se quedó sentado un rato, respiró. No añadió nada. La revelación no exigía aplausos, solo continuidad. Y así, sin gestos visibles, algo esencial había cambiado de lugar. La duda apareció primero, sin forma clara. No fue desconfianza, fue prudencia tardía. Después de reconocer la verdad, se preguntó si algo real podía cambiar o si solo había ordenado recuerdos. Caminó varios días con esa pregunta sin resolverla. No la empujó, la dejó caminar con él. El primer hecho llegó sin anuncio. Fue al piso del casero a la hora acordada. Subió las escaleras con calma. Llevaba los papeles justos. No preparó discursos. Cuando se sentaron, habló claro. Dijo cuánto debía. Dijo cuánto podía pagar. Dijo lo que no podía prometer. El casero escuchó más de lo habitual. Miró los documentos. No interrumpió. Hubo silencio largo. Luego el casero dijo que también había pasado por algo parecido años atrás. No dio detalles. Dijo que podían ajustar el pago durante un tiempo corto. No era un favor eterno. Era una oportunidad limitada. Acordaron un nuevo papel. Firmaron. Al salir, él sintió un peso menos definido. No alivio completo, espacio. La duda volvió esa noche. Pensó que había sido suerte. Pensó que no duraría. No celebró. Guardó el acuerdo en la carpeta azul, que ahora estaba sobre la mesa, y no en el armario. El segundo hecho fue pequeño. Al día siguiente, un taller al que había dejado currículum meses atrás llamó. No ofrecían contrato largo. Solo unas semanas. Mantenimiento básico. Horario corto. Pago ajustado. Aceptó sin pensar en el después. Empezó al día siguiente. El trabajo no exigía fuerza excesiva. Revisar conexiones. Sustituir piezas simples. Ordenar herramientas. El cuerpo respondió mejor de lo esperado. La muñeca dolía menos cuando no se forzaba.
Nadie preguntó por su pasado. Nadie prometió futuro. Era suficiente. Los días comenzaron a tomar forma otra vez. Se levantaba con horario. Tomaba café caliente. Usaba la carpeta azul para llevar documentos actuales. No tiró los antiguos. Los dejó en un separador. La historia no se borraba. Se organizaba. La duda seguía presente, pero ya no mandaba. Ahora convivía con hechos concretos. No discutían. Se equilibraban. Un sábado decidió entrar a la iglesia temprano. No porque sintiera obligación, porque pasaba por allí. Se sentó atrás, como antes. No pidió nada. Permaneció en silencio. La fe no volvió como emoción. Volvió como postura interior. Estar sin exigir. Otro hecho apareció a mitad de semana. Un antiguo compañero lo reconoció en el taller. Se saludaron sin efusividad. Hablaron de cosas prácticas. Al despedirse, el compañero mencionó un trabajo puntual para el mes siguiente. Nada seguro, pero posible. Anotó un número. No lo guardó como promesa. Lo guardó como dato. Las consecuencias comenzaron a encadenarse sin ruido. Con el primer pago del taller compró comida suficiente para varios días. Pagó una parte de la deuda acordada. No sobró mucho, pero alcanzó. El hambre volvió a ser clara. Comía mejor. Dormía seguido. Decidió arreglar la caldera con piezas usadas que consiguió en el taller. Tardó 2 tardes. Funcionó. El piso dejó de ser un lugar hostil. El frío retrocedió. El cuerpo también. Llamó a su hija otra vez. Le contó del trabajo corto. Le dijo que estaba más estable. No adornó. Ella escuchó. Hicieron planes simples para verse en un par de semanas. Nada grande. Un café. Un paseo. Colgó con una sensación concreta. Continuidad. La duda se transformó en vigilancia sana. No quería repetir errores. Aprendió a decir no cuando el cuerpo avisaba. Aprendió a preguntar condiciones antes de aceptar. No por desconfianza, por respeto a su límite. Un hecho inesperado cerró el mes. El taller ofreció extender el trabajo unas semanas más. No prometieron permanencia, pero la extensión era real. Firmaron un papel sencillo, fecha clara. Él lo guardó. Las consecuencias no fueron solo materiales. Algo en su manera de estar con otros cambió. Escuchaba más, hablaba menos de sí. Cuando alguien contaba un problema, no ofrecía soluciones rápidas, permanecía. Eso generaba una cercanía nueva. Un día, mientras ordenaba herramientas, encontró una caja vieja con piezas que podían servir a otros talleres. Propuso donarlas a un centro vecinal que reparaba electrodomésticos. El encargado aceptó. Él llevó la caja. No lo anunció. Lo hizo. En el centro vecinal conoció a personas en situaciones parecidas a la suya meses atrás. No dio consejos. Ayudó con reparaciones simples. Su experiencia tenía valor práctico. Se sintió útil sin ser necesario. La duda final apareció una noche, al recordar al desconocido. Se preguntó si todo aquello dependía de ese encuentro o si habría ocurrido igual. No encontró respuesta. Aceptó no tenerla. No era importante. Lo importante eran los pasos dados ahora. El último hecho del período fue silencioso. Al ordenar la carpeta azul, separó los papeles antiguos y los ató con una cuerda. No los tiró. Los colocó en una caja marcada con una palabra sencilla: pasado. Los documentos actuales quedaron accesibles. El presente tenía espacio propio. Las consecuencias se asentaron sin espectáculo. No hubo celebraciones. Hubo rutina recuperada. Horarios. Pagos parciales cumplidos. Citas mantenidas. Confianza prudente. Una tarde se sentó en el banco de la plaza donde solía pasar horas. Observó a la gente. Esta vez no se sintió invisible, tampoco protagonista. Estaba allí, eso bastaba. Pensó en la frase sobre barrer. No elimina todo, deja espacio. Entendió que eso estaba ocurriendo. No se borraba la pérdida,
Se abría lugar para lo que seguía. La intervención había sido así, sin empujones, sin discursos, a través de decisiones posibles y hechos concretos. Él participó, no fue arrastrado. Volvió a casa al anochecer. Encendió la luz, preparó una cena simple, comió despacio, lavó el vaso desconchado, lo colocó boca abajo. Mañana usaría otro. No por desprecio, por cambio. Se acostó con la sensación de haber cumplido el día. No más, no menos. El sueño llegó sin lucha. La duda se fue quedando atrás. No desapareció. Perdió autoridad. Los hechos hablaban por ella. Y en ese hablar callado de las consecuencias, la vida retomó su curso posible. La vida no se volvió amplia de repente, se volvió ordenada, cada cosa en su lugar posible. Se levantaba temprano sin esfuerzo, preparaba café con agua caliente de la caldera reparada. Usaba una taza nueva, sencilla. El vaso desconchado quedó guardado en un estante alto, no como recuerdo triste, sino como objeto cumplido. El trabajo continuó por semanas claras, no más de lo acordado, no menos. Cumplía horarios, volvía a casa con cansancio normal. El cuerpo respondía mejor cuando se respetaban límites. La muñeca dolía poco, lo suficiente para recordar cuidado. Pagaba el alquiler según el nuevo acuerdo. Cada pago era pequeño y completo. El casero saludaba sin distancia. No se hicieron amigos, tampoco enemigos. Había un entendimiento básico, eso bastaba. Un sábado fue a ver a su hija. Se encontraron en una cafetería luminosa. Hablaron de cosas simples. Ella lo miró distinto. No preguntó por el pasado completo. Él no lo explicó. Caminaron por un parque. Se sentaron en un banco. El tiempo fue tranquilo. Al despedirse, acordaron verse de nuevo. Sin urgencia, sin culpa. En casa, el piso empezó a reflejar ese cambio. No hubo reformas grandes. Solo limpieza constante. Menos cosas. Más espacio. La carpeta azul seguía en uso, ahora con separadores claros. Pasado, presente, posible. Nada más. Volvió al centro vecinal algunas tardes. Reparaba pequeños aparatos. Enseñaba a otros a hacerlo. No hablaba de su historia. No hacía comparaciones. Estaba disponible. Eso generaba confianza. La fe permanecía sin gestos grandes. Entraba a la iglesia de vez en cuando. Se sentaba. Guardaba silencio. No buscaba señales. No necesitaba pruebas. Estar era suficiente. Salía igual que entraba, pero con respiración más lenta. Aprendió a decir no a trabajos que exigían demasiado. Aprendió a pedir condiciones claras. Algunos se sorprendían, otros aceptaban. Él no se justificaba. Esa firmeza tranquila cambió la forma en que lo miraban. Las noches eran completas. Dormía seguido. Al despertar, recordaba lo que tenía que hacer, no lo que había perdido. El pasado estaba integrado, no desaparecido, integrado. Un día ordenó la habitación de su hija. No para ocuparla, para limpiarla. Dejó una caja con cosas que ella había dejado. Cerró la puerta. No con tristeza, con cuidado. El banco de la plaza seguía allí. A veces se sentaba. Observaba. No esperaba nada. Agradecía el momento. El mundo seguía en movimiento. Él también, a su ritmo. No volvió a ver al desconocido, no lo buscó, no lo necesitaba presente. Lo reconocía en la forma nueva de estar. En las decisiones pequeñas. En la calma que no dependía de resultados rápidos. La vida recuperó sentido sin ruido. No hubo reparación total. Hubo dirección. Eso cambió todo. Al final del día se sentaba a la mesa. Comía despacio. Apagaba la luz. El silencio no era vacío, era descanso. Y ese silencio ordenado, parecido al que habita en este lugar donde las historias se dicen con pausa, no parecía casual, sino una forma posible de permanecer en paz. Isha